Buenos días, como ya sabéis, el día 8 de octubre, el jueves, empieza la escolarización de vuestros hijos. Entonces vamos a repasar, aunque ya lo vimos en la reunión anterior, vamos a repasar todas las cuestiones y peculiaridades que tiene la escolarización de ellos hasta que cambie el sistema este de semipresencialidad. Y bueno, a ver algún cambio que también haya algún cambio pequeño. Bueno, os recuerdo que los niños entran y salen por la puerta de la calle Jaime de Grañana, que es la puerta corredera grande, frente a donde ellos hacían las filas. Os recuerdo que no pueden entrar con vosotros, sino que entrarán solos sin acompañantes. Ya digo, luego lo recordaremos otra vez, que allí voy a estar yo o va a estar el profesor que le toque a primera hora y además habrá más profesorado encargado de ellos, por lo tanto no tenéis de qué preocuparos. Sí que os insisto que en el momento que ellos se queden ahí, por favor, deberéis de marchar ya porque lo que pretendemos con estas medidas es precisamente que no haya aglomeraciones y si nos quedamos allí a esperar a ver cómo entran, etcétera, no vamos a poder evitar que haya aglomeraciones y con eso pues aumentará el riesgo de contagios, que es precisamente lo que queremos evitar. Estarán ubicadas las filas en un lugar visible, una estará al lado del pino, la otra al lado de la portería y estarán bien señalizadas y además van a estar allí los docentes. Van a entrar a las 9 menos 5, que esto es una de las novedades, ¿de acuerdo? Entrar a las 9 menos 5, por lo tanto, desde las 9 menos 10 ya podemos dejarles, acompañarles ahí a la puerta y que ellos se vayan a su fila y, como digo, marcharnos nosotros para que se queden allí con sus profesores. Ellos subirán a las 9 menos 5 y habrá otros dos turnos más, otro a las 9 y otro a las 9 y 5. Por lo tanto, es muy importante, pues eso, la puntualidad, ahora lo recordaremos. Podrán entrar al centro, como digo, a partir de las 9 menos 10 y ya situarse en la fila y, insisto, os tendréis que marchar en ese momento. Se ruega máxima puntualidad, ya que al entrar al centro se realizará de forma escalonada, como hemos dicho. Cada curso tiene una hora asignada, entonces lo que hacemos es para evitar las aglomeraciones. Si tenemos que dejar algún hijo en la otra parte del cole o alguna circunstancia, os recuerdo que no podemos cruzar el cole. Habría que hacerlo bordeándolo por fuera. Cuando dejemos a los niños, como hemos dicho, debemos marcharnos y esperar a ver cómo entran. Y para salir lo van a hacer por la misma puerta y tendrán otros 5 minutos para desalojar el centro. Como pongo ahí, igual que salen 5 minutos, igual que entran 5 minutos antes, salen 5 minutos antes también. Es decir, a las 2 menos 5 nosotros ya estaremos preparados antes, sobre las menos 10 o así, para que a las mismas 2 menos 5 vosotros podéis recogerlo en una zona que va a haber delimitada, la misma puerta del colegio, y una vez que nosotros lo recogemos, o que vosotros ya lo recojáis, os marchéis rápidamente porque, como digo, vendrán otros dos turnos más para abandonar el centro. Como digo, va a haber zonas señalizadas para que no invadáis. En ese sentido, pedimos el máximo de los respetos y docentes para que se puedan orientar los niños y no haya ningún tipo de riesgo a la hora de abandonar el centro. Si alguien llega tarde, ¿qué pasa? Bueno, pues si alguien llega tarde no puede entrar directamente a clase. Lo que va a hacer es que te tiene que esperar en el lugar donde normalmente se harían las filas y entrará al centro cuando el maestro encargado, allí se va a quedar un maestro, cuando el maestro encargado le indique. En este caso hará una fila con los alumnos que hayan llegado tarde y subirá con ellos para que se quede cada uno en su clase. Pero si yo me toca entrar a las 9 menos 5 y llego a las 9, no entro a las 9, me tengo que esperar afuera. El último turno es el de las 9 y 5. Cuando hayan subido los de las 9 y 5 y ya no haya nadie en el patio, me acerco, dejo al niño y ya me puedo marchar porque se va a quedar allí con un docente que en cuanto pasen 5 minutos lo va a subir al aula. Si alguien tiene que entrar o salir del centro en un horario que no es establecido, tiene que hacerlo durante el recreo. Recordáis que se podía entrar y salir del centro en los cambios de hora, a las 10, a las 11 y media. Ahora solamente será en el recreo. Por ejemplo, si lo tenemos que llevar al médico o cualquier otro tipo de eventualidad que nos surja. Bueno, ya como os comenté, debéis descargar la aplicación TOCAP, que por ahí os pasaremos la información oficial. Debéis también tomar la temperatura a vuestros hijos en casa. Y si tienen fiebre o síntomas compatibles con el COVID, tos, mocos, diarrea, se tienen que quedar en casa. Vosotros os ponéis en contacto con su médico, con su pediatra, pero ellos deben quedarse
en casa. Si presentase síntomas, en este caso durante la jornada escolar, pues se seguirán las medidas recogidas en el protocolo del centro, que sería acompañándole pues a una sala en la cual estaría allí un docente con él y se os pondrá en vuestro conocimiento para que podáis venir a recogerlo. Nos gustaría también, bueno, lo que pongo ahí, que en casa los concepcionamos sobre las propuestas, que yo sé que ellos ya lo tienen bastante interiorizado, los primeros días van a ser un poco para eso, y bueno, que lo reforcéis vosotros también en ese sentido, que lo respeten al máximo. Lo que os decía, la aplicación TalkUp School en este caso es muy conveniente que la descarguéis porque ahí va a ir toda la información oficial del centro, incluidos boletines, etcétera. Así que, como digo, cuanto antes lo descarguéis mejor, porque ahí nos podamos comunicar. Las reuniones que hagamos futuras, por lo que dijimos, ya sean de grupos individuales, de momento van a ser preferiblemente de forma telemática. La familia evitarán venir al centro en la medida de lo posible. Si es necesario venir, se llama al centro y se pide cita previa para ello. Os vamos a enviar, bueno, al grupo de WhatsApp, eso no hace falta que sea por TalkUp, el calendario escolar, también la hoja de justificación de falta del alumnado y algunas cuestiones más, como por ejemplo el horario, etcétera. Bueno, vamos a la parte ya didáctica de lo que sería el cole en sí y os explico un poco. En el colegio lo que tenemos que tener claro es que la presencialidad es al 80%. Quiero decir que hay un día de la semana que los alumnos no vendrán a clase, como ya os dije. Aunque antes de eso va a haber una primera semana de adaptación. En este caso, el jueves vendrá la mitad de la clase y el viernes la otra mitad de la clase. Cuando os terminéis de ver el vídeo, probablemente ya haya empezado a mandar un mensaje de qué alumnos vienen jueves y qué alumnos vienen viernes. Esos días de adaptación es simplemente para que ellos interioricen las normas, los hábitos, para que hablemos un poco de qué es lo que nos ha supuesto un poco toda esta experiencia del COVID, etcétera, a ver un poco pues, qué miedos tienen, cómo nos organizamos, etcétera. Como digo, ya a partir de esos 2 días, el jueves ir a la mitad, el viernes ir a la otra mitad, ya a partir de la semana siguiente volveríamos martes porque es puente y el martes va a haber 5 alumnos que no vienen, que vendrán al día siguiente, pero el miércoles hay otros 5 alumnos distintos que no vienen. Si os recordáis, ya os mandé un mensaje que os decía el día de la semana que vuestros hijos no venían al cole. Pues se mantiene exactamente ese mismo día. Pero, como digo, eso será para la semana siguiente. Esta semana, el jueves viene una mitad, que ahora os comunicaré quiénes, y el viernes viene la otra mitad. Más cuestiones al respecto, bueno, se os comunicará por privado, que eso ya lo vimos. Vale, en cuanto a la parte didáctica, es importante también que llevemos en cuenta que van a tener los niños, el día que no vienen, van a tener una tarea para poder realizar en casa, que va a ser la misma para todos, pues como cada uno va a faltar un día, vamos a tener una tarea semanal. Que además esa tarea va a tener una corrección online, quiero decir que me pondré en contacto con vosotros, os mandaré el enlace de Ventanaula y vamos a proceder exactamente igual que de forma telemática. Tendréis un plazo más largo, si yo por ejemplo lo pongo lunes, yo os avisaré del plazo que tenéis para poder entregarla y las correcciones me lo tendréis que enviar todo online para que yo pues les corrija, les dé información de cómo hay que realizarlo, exactamente igual que lo hemos hecho con la parte telemática. Van a llevar una carga adecuada para una mañana, quiere decir que no van a tener trabajo telemático para toda la semana, sino que va a ser algo muy concreto, preferentemente de lectura, del área de sociales también algunas cosas, va a girar en torno a eso. En cuanto a material COVID, como os comentaba con la vez anterior, los niños tienen que venir al cole con una mascarilla que deberán llevar puesta durante toda la jornada escolar. En una bolsa deben llevar una mascarilla de repuesto y su propio gel hidroalcohólico y pañuelos de papel. También tienen que llevar una botella de agua y ya que no se puede beber agua en los baños y tampoco se puede rellenar las botellas. Tampoco está indicado traer las mochilas de ruedas, por lo que os comenté. No es muy congruente llevar eso y que luego lo metamos dentro de la clase habiendo desinfectado, etcétera. Por tanto, hay que tratar de evitarla. Y
en casa deberían tener material para poder trabajar, pero bueno, en este caso no hay ningún problema porque ya han estado trabajando de forma telemática y vosotros ya tenéis el estuche en clase, así que con el estuche de clase trabajaremos en clase y se quedará allí y lo que tenéis para trabajar en casa será lo que utilicéis para trabajar en casa. Bueno, en cuanto a los recreos, el almuerzo será en el aula, bajaremos a una hora determinada, en este caso para hacerlo de forma escalonada y vamos a ocupar un espacio asignado a nosotros en ese momento. Realmente nosotros no nos vamos a mezclar con otras clases, quiero decir, vamos a estar en un punto muy concreto del patio. Está prohibido traer juguetes, juegos, cartas, combas, muñecos, álbumes, etcétera. Y tampoco puedan jugar a ningún juego que suponga mantener contacto físico con los demás. Bueno, en cuanto al material, os recuerdo un poco cómo lo organizamos. Tenemos por un lado el gel hidroalcohólico al 70%, que lo deben llevar en la mochila, en un estuche que es el de clase y ya está aquí, así que ya no hay nada que hacer. Las pizarras donde ellos escriben, estas pizarras Veleda donde ellos escriben, que las utilizamos muchísimo para trabajar en clase, para jugar, las tenemos en clase, ya están aquí, es decir, vosotros no tenéis que comprar nada. Las libretas vamos a utilizar las que ya tenían de clase. La bolsa de aseo para el día de educación física, que pronto os pasaré el horario y ya podréis ver qué día tiene educación física. Un cuadernillo de sociales que es el que ya tienen, ¿de acuerdo? Que es sobre el que estábamos trabajando. Ese cuadernillo se va a quedar en casa. El cuadernillo de lectura también se va a quedar en casa, es el mismo que estamos trabajando. Y un cuadernillo de matemáticas, que ese sí, que lo tenéis impreso también, ese sí va a venir a clase porque lo vamos a trabajar en clase. A partir de ahí teníamos unos libros de primero que quedaban por terminar, que lo vamos a trabajar en clase como ampliación. El libro de mates, que ese también se va a trabajar en clase, pero ese sí estaba previsto porque es muy denso y tiene una parte que nosotros vamos a trabajar después. Os pedimos también una bolsa de tela para guardar el material y que tuviese el nombre puesto para tratar de no colocar los materiales uno encima de otro en clase. Y como digo, un estuche que tengáis para casa, pero que bueno, me imagino que ya lo tenéis para trabajar las materias que vamos a trabajar online.